las 4 de la madrugada, 6 hombres saltaron el muro del jardín. Entraron en casa de Sima sin llamar. La noche todavía cubría la ciudad cuando el ladrido de un perro rompió el silencio. Sima se levantó de un salto, con el corazón acelerado, y encontró la casa invadida por desconocidos que se movían con la eficacia de los profesionales. Eran agentes del servicio de inteligencia iraní. Le ordenaron callarse, revisaron los cajones, vaciaron las estanterías y se llevaron todo lo que consideraron útil. Libros, teléfonos, ordenadores, una memoria USB del trabajo. En pocas horas, el hogar que siempre había sido seguro quedó expuesto y despojado. Bienvenidos a Perseguidos, un espacio de puertas abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Después de la redada, la llevaron a una sala de interrogatorios. Allí permaneció durante horas sintiendo el calor de una luz incandescente que le enfocaba directamente el rostro y también la frialdad de las miradas de sus captores. Al amanecer la dejaron ir, pero nada volvió a ser igual. Para entonces ya había perdido su empleo, había quedado fuera de los exámenes finales de la universidad. Días después se dio cuenta de que la seguían. El golpe más duro llegó cuando descubrió que personas cercanas que asistían a su iglesia habían revelado su nombre y su ubicación. La historia de cómo se hizo cristiana había comenzado años antes, en un salón familiar marcado por la inestabilidad. Sima creció en una casa donde el miedo y la tensión eran habituales. Su padre luchaba contra las drogas y la violencia emocional llenaba los días. Todo cambió cuando, al regresar de una temporada de rehabilitación en un centro, no volvió con promesas grandilocuentes, sino con una calma desconocida. Su mirada estaba más clara, su voz más serena. La casa, antes dominada por el caos, empezó a respirar paz. Con el tiempo quedó claro que la transformación de su padre no solo se debía a la rehabilitación. En aquel lugar, el padre había encontrado el mensaje del Evangelio y había entregado su vida a Jesucristo. Nunca impuso ese camino a su familia, simplemente vivió de otra manera. Y esa coherencia silenciosa fue dejando huella. Meses después, Sima, con 15 años ya, se quedó sola en casa viendo la televisión. Un programa cristiano apareció en la pantalla. Lo dejó por curiosidad y algo se removió en lo más profundo. Ese día, sin testigos, decidió seguir a Jesús. A partir de entonces, la fe se convirtió en un asunto compartido con su padre. Su madre y su hermana menor también abrazaron el cristianismo, cada una a su ritmo, atraídas por conversaciones tranquilas y por el cambio evidente de su padre. En Irán no había iglesias oficiales para los conversos, así que la familia empezó a reunirse en una iglesia en casa. Sima era casi la única joven, aunque perseveró, pero sentía la falta de un espacio propio para los jóvenes. Cuando un cristiano de confianza la invitó a un programa de discipulado y liderazgo para jóvenes, aceptó con entusiasmo. Durante 18 meses participó en sesiones en línea apoyada por colaboradores de Puertas Abiertas fuera de Irán. Allí aprendió sobre el servicio, liderazgo y también sobre cómo vivir la fe con sabiduría en un contexto hostil, y sin saberlo, esas lecciones la estaban preparando para lo que vendría. En la universidad su vida había sido tranquila hasta que su forma de vivir empezó a cambiar. Salía menos, evitaba fiestas y elegía otros caminos. La curiosidad de sus amigos abrió conversaciones y algunos terminaron siguiendo a Cristo. En ese crecimiento silencioso también aumentó la presión. En un país como Irán, cada paso puede ser como caminar sobre una cuerda floja. Tras la redada, las consecuencias se acumularon. Su teléfono estaba confiscado, no pudo gestionar las finanzas de la empresa donde trabajaba y tuvo que dimitir. En la universidad, aunque había pagado su matrícula, le negaron la posibilidad de inscribirse manualmente. Y el plazo pasó y perdió también la posibilidad de hacer sus exámenes finales. La actitud del personal cambió de forma evidente.
Miradas esquivas, respuestas cortas, puertas cerradas. Sin explicaciones, y todo indicaba que su nombre figuraba en alguna especie de lista negra. Semanas después los agentes regresaron y se llevaron a su padre para interrogarlo. Poco después volvieron a llamar a Sima. Pasó más de 5 horas enfrentando amenazas y burlas. Le exigieron nombres, direcciones, detalles. Al final le pusieron delante un papel en blanco y un bolígrafo usado y le ofrecieron evitar el juicio si renegaba de su fe. Sima no renegó. Mantuvo la calma, asumió el precio de la decisión que había tomado. Pero tras aquel día tuvo que cortar lazos con su antigua iglesia, no solo por seguridad, sino por la herida de la traición. Sin universidad, sin trabajo oficial y sin comunidad visible, su mundo exterior se redujo. Encontró empleo en un salón de belleza y aprendió un nuevo oficio. No era el futuro que ella había planeado, pero le ofreció estabilidad y un entorno seguro. Hoy Sima sigue adelante con cautela, continúa sirviendo en una iglesia en casa y mantiene el sueño de apoyar a otros jóvenes, tal y como ella misma necesitó. En el presente su historia no habla de derrota, sino de una fe ardiente que no debería ser posible en un entorno hostil para los cristianos como Irán. Pero a pesar de todo, lo que le fue arrebatado, su fe no se apagó. En medio del silencio, el miedo y las puertas cerradas, algo nuevo ha echado raíces, porque lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos hacen frente a diversas formas de opresión. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Aunque muchos escapan de la feroz persecución, la nueva vida que comienzan como desplazados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su realidad y florezcan. Si quieres saber más, entra en puertasabiertas.org.